daño a nivel del sistema nervioso periférico, van a manifestarse de varias formas y tienen bastantes diferencias quizás en relación a su origen, pero la sintomatología es bastante particular. Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes ha sentido esta sensación? Que a alguien se le duerme en su extremidad y usted dice, hay una versión para los solteros también hay. No, eso ya. Esa mejor para no generar complicaciones. Por último, esa. Sí. Ya, esa sí. ¿Qué sensación les da cuando usted, no sé, duerme comprimiendo un brazo o cuando está con el celular? Yo creo que más de algunos está en esta posición en la cama quizás y empiezan a sentir adormecimiento de la parte interna de la mano. ¿Qué otra sensación les puede generar eso? O no sé, ¿qué les puede, se le viene a la cabeza con eso? Hormigueo. Hay un adormecimiento. ¿Qué más? ¿Qué es lo que pierden? Sensibilidad. Alteración de la sensibilidad. ¿Qué más? Te pueden tomar cosas. Control. Perdemos fuerza, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la información que manda el nervio, sobre todo dependiendo de qué nervio es, si el nervio radial, cubital, el que sea. ¿Ya? Hay muchísimas patologías que vamos a ver por cada nervio, inclusive podemos tener ahí una compresión o una posible compresión. Pero lo que tenemos que nosotros empezar a visualizar es que estas neuropatías son bastante comunes, sobre todo ahora. Algunas son ejercidas hasta por el trabajo, y yo creo que más de algunos han escuchado el famoso síndrome de Turner-Carter, también es una neuropatía. Pero lo que vamos a hacer hoy día es solamente un barrido, ya una pequeña experiencia respecto a lo que son las neuropatías y su característica en común. Lo que quiero que ustedes se queden es que estas patologías el kinesiólogo sí las puede observar, las puede ver, y hay técnicas para esto. Existen las técnicas como la famosa neurodinamia, que permite el deslizamiento del tejido nervioso, porque si ustedes recuerdan un poquito de biomecánica del tejido nervioso, no sé si lo alcanzaron a ver, ya, los nervios no son capaces de estirarse, no soportan muy bien la compresión. Por lo tanto, si ellos se les comprime ligeramente o se les tensa demasiado, se dañan de inmediato y generamos daño a nivel de las conexiones axonales, etc. Por lo tanto, tenemos que educar a los familiares o a cualquier inclusive usuario que usted tenga en que hay que mantener la flexibilidad de ciertos canales por donde pasan algunos nervios. Adelante, por favor. ¿Sí? Por tanto, esta sensación de hormigueo que usted tiene acá, ¿le queda permanentemente? No creo que ninguno se le haya comprimido el ciático al estar mucho tiempo en el baño. O si usted está ahí como la pierna desaparece. Podría ser ahí los que están 40, 50 minutos en el teléfono. Pero todo eso genera en ustedes, quizás lo han sentido, lo han vivido porque son parte de las compresiones que uno puede hacer con el estilo de vida, el movimiento, etc. Pero son transitorias. Imagínense esa sensación permanente en el tiempo. Es complejo. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es observar que estas características que usted puede ver, que es entumecimiento, hormigueo o alteraciones, pueden comenzar desde distal a proximal. Esa es como una de sus características. Se manifiesta más hacia distal de los segmentos que hacia más proximal, después se pueden irradiar. Un dolor agudo, punzante. ¿Qué diferencia hay entre los tipos de dolor? ¿Alguien los conoce o se acuerdan? ¿Qué dolores conocen ustedes? Ya. ¿Cuál era la característica puntual del dolor neuropático, el dolor del nervio? Que yo lo puedo diferenciar de algún otro tipo de dolor. Como más eléctrico. Ya. Como que la sensación es como que queda todavía en el aire. ¿Han sentido esa sensación, no sé, que tienen en el pie, por ejemplo? Que usaron un zapato o algo que no era más cómodo y después cuando se van a tirar la fascia plantar es como que te están quemando con un cuchillo. Ese es un dolor neuropático, ¿ya? Que es característico, dicen, me quema justo ahí. ¿Sí? No es un dolor que se irradia en el principio, pero un dolor que le va a generar molestia al paciente, sobre todo en su actividad de la vida diaria. Recuerden que el dolor es bueno, hermano, según su perspectiva de la vida que llevan ahora. ¿El dolor es bueno o es malo? Para el kine. Depende. ¿De qué depende? En la situación. Si es prolongado, y también el tiempo, si es prolongado. Ya, un dolor crónico. ¿Qué puede estar dando información? Una lesión, un daño. Un dolor agudo también te está dando señales. O sea, el dolor en sí lo que te hace es avisar alguna estructura que está generando algún cambio a nivel histológico, etc. Pero el dolor no lo vuelven el principal objetivo de su tratamiento. ¿Ya? El dolor viene o se produce por algo. ¿Ya? El dolor no es el principal síntoma, sino que es producto de alguna otra, por así
algún daño, etcétera, ¿qué genera el dolor? Tenemos una sensibilidad alterada. Lo que más se ve es que al momento de tocar tenemos mucha inervación en las extremidades, sobre todo en las manos y en los pies, y eso genera esta complicación al tomar objetos. Entonces esta neuropatía o estas neuropatías se caracterizan por lo que acabamos de ver, lo que puede generar falta de coordinación o caídas, ¿sí? Sobre todo en adultos mayores. Y una de las neuropatías quizás que más van a ver y a los que a lo mejor van a trabajar en un CESFAM es la famosa neuropatía diabética. ¿Lo han escuchado? Casi el 20% de los diabéticos, un poquito más, tiene esta neuropatía, que a nivel de la planta de los pies empiezan a perder sensibilidad, se dañan, no se dan cuenta, empiezan a tener heridas, úlceras y empiezan después a generar la amputación. ¿Sí? No es porque la diabetes empiece a generar la gangrena, sino que es porque ellos se dañan la planta del pie o cualquier segmento más distal, no hay sensibilidad, se daña, sangra, etc. Y ahí el paciente va a tener complicaciones después de la herida. Y la debilidad muscular, como muy bien me decían algunos, que se genera de manera transitoria en este momento, ¿sí? Pero todos estos síntomas en los pacientes con neuropatía se mantienen. Y lamentablemente algunos son hasta invalidantes y algunos son hasta para licencias que son bastante prolongadas. ¿Qué pasó aquí? Ya. ¿Cómo ustedes se quitan esa sensación? Cuando se le adormece la mano, cuando se le adormece la pierna. ¿Cuál es el tratamiento que usted hace de manera instintiva? Mover la mano al Vamos a moverlo. ¿Qué más? Porque se siente como que la mano no está. En referencia. ¿Te ha pasado eso? Sí. Igual. Acá del pie, pues como que sentís que no me pasó. Cuando no tienen esa sensibilidad, como que sienten que el brazo no lo sienten, la pierna. Cuando uno cae en desesperación, no creo que ojalá hayan llegado a ese límite, pero algunos llegan hasta golpearse el segmento como para activar y poder tener sensibilidad. Ya que el tratamiento no se basa en eso. También se supone que cuando pasa en las extremidades inferiores, uno pisa y duele. Por eso mismo, tienes poca sensibilidad, no hay sensaciones, por así decirlo, que sean claras al momento de mandar información al centro superior y no tienes un control muscular para estabilizar. No sabemos que si piso para acá, qué músculo tengo que estabilizar, etc. Entonces la parte de sensibilidad igual es fundamental. Algunas personas cuando están con este calambre, sobre todo en el extremidad inferior, apoyan cortito. Ya después se les pasa, pero imagínense eso de forma constante. O sea, estamos hablando de un paciente que va a tener que sí o sí buscar un tratamiento que no sea tan quizás coloquial, sino que un tratamiento un poquito más médico, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como les decía, la definición de una neuropatía es cualquier afección de origen metabólico, traumático, isquémico, etcétera, que afecte a los nervios periféricos. ¿Cuáles son? O el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles serían los nervios del sistema nervioso periférico que usted conoce? El cuetal. Puede ser los pares craneales, porque hay neuropatía hasta para el trigémino, y también cuáles son los otros, los clásicos. Los raquídeos. Entonces usted tiene los 31 pares raquídeos y los 12 pares craneales. En cualquiera de ellos, que sean parte del sistema nervioso periférico, como tienen que guiarse por distintos conductos, agujeros, etcétera, como ustedes pudieron verlo quizá en anatomía, cualquier compresión altera la estructura del nervio. Y el nervio no está capacitado para poder soportar muchas cargas, a no ser que tenga ahí alguna especie de ¿cómo se llama?, de mecanismo protector. Sí se puede soportar algunas cargas, ¿ya? Pero son mínimas en comparación a otros tejidos. Y lo que se siente, ¿qué se siente? Dolor, como le decíamos, entumecimiento, debilidad, picazón, una pseudoinflamación que genera aquí en el paciente. Lo que genera es que toda la zona inervada por ese nervio va a tener una sintomatología en particular. Este dolor quemante, urente, como le dicen otros, es transitorio y en algunos casos cede para después volver, si es que no se trata el origen. ¿Ya? Por eso muchos de los síndromes del túnel carpiano, el síndrome del canal de Guyon, que es del cubital, el que siente que se adormecen estos 3 dedos, cuidado, porque le están dando señales que aquí se está comprimiendo el nervio cubital, por el celular, etc. Todo eso empieza a tener pequeños crisis hasta después volverse ya más crónico. ¿Cuáles son las clasificaciones? Bueno, se clasifican de muchas maneras. La que ustedes pueden empezar a entender es quizás por segmento. Existen las mononeuropatías, las polineuropatías, las radiculopatías, etc. Y van a tener diferencias según su origen. Las mononeuropatías afectan a un segmento y, como les decía, siempre son más hacia distal. Puede afectar uno o más segmentos. Cuando afecta más segmentos ya se vuelve una mononeuropatía múltiple. ¿Sí? Pero ya cuando es permanente, adelante por favor, en la
las 4 extremidades o las 4 principales partes distales del cuerpo, que serían las 2 manos y los 2 pies, eso se llama polineuropatía. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que vemos en los pacientes con diabetes es una polineuropatía. ¿Qué diferencia va a tener esta polineuropatía con la radiculopatía que existe acá? Es que la poliradiculopatía va a afectar a las zonas más proximales y distales. Por eso vemos acá que se ennegrecen a nivel de la zona de región de cadera y hombro, porque acá estamos afectando al nervio ya un poquito más hacia proximal. Pero casi siempre las patologías o las neuropatías comienzan más hacia distal que hacia proximal. Cuando vemos que hay afección proximal es porque ya el daño es un poquito mayor o la estructura está dañada desde el origen. Por ejemplo, una hernia del núcleo pulposo, una HNP, que saben que aparecen acá, generan que las personas digan, ¡ay, me duele de aquí hacia abajo! ¿Ya? Entonces daña la raíz, por eso se llama radiculopatía, porque daña la raíz del nervio. Pero, para su suerte o para, no sé si suerte, todas esas pueden ser neuropatías. Estamos hablando de que el sistema nervioso está sometido a mucho estrés, a muchas cantidades de cosas, desde punto, no sé, enfermedad endocrina. ¿Qué enfermedad endocrina quizás podemos tener a nivel renal acá? ¿Qué tendrá que ver con los nervios esto? Hormonas, pues, colegas. El cortisol, ¿qué es lo que es? La hormona que regula el Lo conocen, es la única de las hormonas que podemos tener. Una alteración endocrina, un mal funcionamiento del núcleo o del enlace hipotalámico, etc., puede alterar también el funcionamiento o el entorno del nervio, metabólicamente hablando. Inflamatorias, que pueden ser producto de algún anticuerpo, por eso habla acá de manera inmunológica, o inclusive desde el punto de vista traumático, o por atrapamiento, porque eso la dejé negritas, porque es las que más vemos en la clínica. Son las que van a ser por repetición constante, o por caída. Lo más seguro es que a veces quedan por fracturas, daño, etc. ¿Qué quiere decir atrapamiento? En el caso de los nervios, como ellos tienen que ir desde las raíces, que son a nivel medular, hasta el último dedo, por así decirlo, de la mano y del pie, tienen que pasar por diversos lugares. Por ejemplo, acá el canal del nervio mediano, el canal del nervio del cubital, son pequeñas estructuras que perforan los músculos habitualmente y hacen pequeños agujeros. Si ese músculo se inflama por X razón, por así decirlo, el paso se cierra y eso comprime el nervio. Y al comprimir el nervio no reacciona de alguna manera un poquito más elástico o plástica, sino que lo que hace es inflamarse. ¿Se inflama? Se da. Hereditarias, neoplásicas, que también he visto acá el tema de tumores por toxinas inducidas por el frío. Ya han visto ustedes que la parte, o las películas, no sé si han visto quizás más allá, que son las extremidades, la parte más distal en la que empiezan a perder irrigación, inervación, necrosis en las manos, etc. Esa de acá también. Empiezan a sentir cosas que no deberían sentir, ¿ya? Etcétera. Inclusive, cuando no le encuentran algún origen, dicen es de origen idiopático. ¿Saben lo que es idiopático? no tiene... Se desconoce el origen. ¿Tienen 12 orígenes posibles? No, todavía no sabemos de dónde aparece. Y lamentablemente muchas patologías y muchos cuadros clínicos actuales están dándose por idiopatía. He visto ya un par de casos que hay alteración en el movimiento, el tren inferior, pierde trofismo, etc. Y no se conoce el origen, a lo que les tocó el caso clínico del adelgazamiento modular. Hay un ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros como kines, y si les gusta el área neuro, tener claridad respecto a que esta neuropatía va a dar una sintomatología, todas ellas casi de la misma manera. Ahora, el tratamiento médico va a ser distinto, pero el tratamiento kinésico es bastante similar. ¿Cuáles son los síntomas? Ya los vamos a repetir ahora para los que están ya viendo manifestaciones clínicas comunes. Entumecimiento, dolor, hinchazón, pérdida de sensibilidad, todo lo que tiene que ver con la información más distal, o en este caso de la información de los nervios periféricos. Recuerden que esos nervios llevan información motora y traen información sensitiva. Entonces, si están atrapados, dañados, etc., vamos a tener ahí una alteración en la capacidad de recibir y enviar información. ¿Alguien de ustedes conoce las neuropraxias? La axonognesis, la neuroamnesis. ¿Ninguno? ¿Cuál de esas 3 palabras creen que es la peor? ¿O no nunca se la han dicho? O esto puede generar una neuropraxia, una axonognesis, una neuroamnesis. Ya. La axonognesis y la neuroamnesis son un poquito más profundas, por así decirlo. Ya. Una neuropraxia es un atrapamiento que ustedes pueden haber tenido una neuropraxia en algún momento. Estaban
estaban sentados mal, con primero en el ciático, estaban escribiendo mucho, estuvieron chateando, viendo reels por 3 horas y empezaron a adormecerse la mano. Eso es una compresión nerviosa, que es a veces solamente un daño superficial, por eso se habla de neuropraxia, que es un atrapamiento. Ya cuando ese daño es constante y se daña el axón, se habla de una axonognesis. ¿Sí? Dan palabras clínicas que pueden buscar después con más detalle. Y ya después cuando ahí se daña la capa más, por así decirlo, el axón, ¿ya? Es la parte un poquito más medial del nervio. Y cuando ya se daña el endoneuro, el perineuro y el epineuro, que son las capas del nervio en sí, completamente, es una neurognesis. O sea, hay daño del nervio. Y lamentablemente ahí la única forma a veces es quirúrgica si es que se puede, o la pérdida del nervio en sí. ¿Ya? Entonces ese es el daño más profundo, una neurognesis, conté al final del se me enredó la lengua, pero es una clasificación para que ustedes puedan entender cuál es la manifestación clínica o cuál es la gravedad de algún paciente. Una neuropraxia es más, entre comillas, sencilla. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? ¿Ya cómo ustedes creen que se puede decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un diagnóstico y quiero saber cómo funciona el nervio? ¿Qué examen clínico les permite a ustedes saber cuál es la capacidad, si el nervio está funcionando o no? Como ustedes dicen, no, yo voy a evaluar los nervios. Puedo medir la sensibilidad, la fuerza, pero yo quiero medir si el nervio está funcionando o no. Es como el cable del celular. ¿Cómo ustedes saben que ese cable del celular está cargando o no? Los parches. ¿Y cómo al ser humano yo le agrego corriente? Para saber, oye, voy a ponerte ahí un enchufe para saber si tu nervio funciona. ¿Electrodo? Puede ser electrodo, cualquier tipo de examen. Ustedes están viendo con el profe, bueno, están viendo electrodiagnóstico o neurodiagnóstico, pero nosotros podemos tener potenciales evocados o un electromiograma. Yo creo que el electromiograma quizás alguna vez lo han escuchado, que es cuando se colocan parches superficiales o más profundos y se ve la actividad muscular. Y empezamos a tener espigas como las que ven acá. Lo ideal, lo normal es esa. Hay una espiga que se note en las etapas de despolarización y repolarización, si se acuerdan de las primeras clases que tuvimos. Se tiene que ver así, no así, y así, y así, y así. Eso es cuando los que ven el electrocardiograma también, ustedes lo ven en las películas. ¿Qué pasa cuando la línea se hace lineal? Se murió, ¿no es cierto? Después mágicamente pasaron. Ya aparece otra vez. Pasa algo similar acá a nivel de la neuropatía y la miopatía. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que haber un estímulo, tiene que haber una respuesta. O sea, esto lo que vemos acá es cuando la señal se conduce y emite todos los cambios neurofisiológicos. La D y la E son miopatías y neuropatías, pero no les voy a decir cuál es cuál. ¿Cuál creen ustedes que es una miopatía y cuál es una neuropatía? Una mio es que afecta al músculo y una neuro es que va a afectar a la raíz nerviosa. La D, La D es la de que estamos viendo ahora, la neuro. Sí. O la E es la neuro. ¿Cuál es la que afecta a la raíz nerviosa? Por eso tiene que decir cuál de las dos. Una afecta a los músculos y otra afecta a los nervios. ¿Cuál creen ustedes que sería la manifestación clínica de un neuro o una mio? Porque con esto uno dice diferencia, porque debilidad muscular, alteración de la sensibilidad, a veces se enmascaran, entonces el paciente uno dice, oh, está con debilidad muscular, puede ser nerviosa, puede ser tendinosa, o sea, tiene un montón de cosas por ver. Hacen el electrodiagnóstico y sale una espiga así. A es E. Si usted tiene manejo de... Yo diría que... Para estos chicos les recomiendo que empiecen también a buscar cursos o algo, porque están apareciendo varios que el kine se maneja harto con artículos de evaluación ya un poquito más profundo. La electromiografía, que me hubiera encantado porque acá tenemos uno. Para potencial evocado no tenemos, lamentablemente. Pero ustedes van a tener que trabajar con el ecógrafo y un montón de cosas. Y el kine actual se tiene que manejar con estos implementos de electrodiagnóstico o de imagen. Ahí el profe Payero les va a venar toda su formación. Como el nervio es el que manda la información y el sistema nervioso va a responder a los estímulos, sabes que yo te mando información, pero no hay respuesta. ¿Qué creen que hace el sistema nervioso? Si ustedes le hablan a un compañero que está con un audífono, le dicen, no los pesca, está con audífono. ¿Cuál es su reacción natural? ¿Le va a pegar? ¿Ya? ¿O el mensaje cómo lo va a hacer para que ojalá llegue? Le va a gritar, ¿no es cierto? ¡Oye, Julio! Tampoco lo escucha. Ya después el tercero ya un grito más grande. O sea, tratar de mandar mayor cantidad de información para que pueda recepcionar el paciente. Eso pasa en una neuropatía. Se descontrola la información
el sistema nervioso manda información y ven que esta espiga es un poco más alta que la de acá porque está tratando de mantener o aumentar el nivel de energía, por así decirlo, del mensaje, pero aún así no responde. Es producto de que está dañado. Esto es una miopatía, porque no hay respuesta muscular. El nervio manda la información, pero la respuesta es mínima porque el músculo no respondió. Y ahí tenemos una alteración muscular. Por ejemplo, si ven todo esto, más muscular, acá tenemos una alteración del nervio, esto es normal, y así uno empieza a afinar el ojo. No voy a preguntar por la prueba, pero es para que ustedes puedan darse cuenta que a través de estos elementos yo puedo diferenciar de inmediato un cuadro clínico de otro. Veamos un caso, un paciente estándar, para que ustedes más o menos se vayan preparando a lo que se les viene como futuros químicos. Tienen un paciente que se queja de que su manito se le cae, que pierde fuerza, que se le hincha y le empieza a manifestar lo siguiente. Tiene parestesia distal y debilidad proximal o distal de alguna de las de los segmentos, después de alguna infección respiratoria gastrointestinal. ¿Qué les puede llamar la atención de ahí? ¿Qué es lo que era parestesia? Debilidad, déficit de fuerza sí, paresia era déficit de fuerza. parestesia, Una parestesia era no, era droga. Era algo de... La paresia es la debilidad muscular, la plegia es la ausencia de movimiento, la parestesia no es era algo de la sensibilidad. sensibilidad. Buenas noches, estimado. Entonces, podría ser que el usuario, después de esta infección respiratoria gastrointestinal, metabólicamente hablando, quedó con la infección todavía dentro y se alojó en algún nervio que tenga ahí esa complejidad y empezó con esta debilidad muscular, que en este caso sería, si ustedes lo leen en un caso clínico, en una ficha, parestesia distal y paresia proximal o distal. Entonces ustedes esos términos, como ya los manejan, ya podrían interpretar que le falta fuerza o tiene déficit de fuerza y tiene alteración en la sensibilidad, sea superficial, profundo o mixto. ¿Sí? Los reflejos van a estar ausentes. ¿Cómo se llamaba eso? Una reflexia. ¿Qué Seidel sería? O la escala de Seidel no era para los reflejos. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál era el Seidel normal? 2. Tiene esta característica que es de rápida progresión y el déficit motor y sensorial se va manifestando rápidamente. También es una característica de una neuropatía. Relativa simetría de los signos, o sea, está sintiendo en una mano y luego en la otra. ¿Por qué? Porque pasa que hay solamente mononeuropatías que son por atrapamiento, pero las que son de tipo infeccioso, el nervio no dice yo me voy a la derecha o a la izquierda, sino que afecta al nervio completo. Entonces ya te está diciendo que va a insimetría con eso. Pero los signos pueden ser en uno, en dos manos, en las cuatro, en todo. ¿Ya? Compromiso de los nervios craneanos o de los pares craneales. ¿Cuáles eran los pares craneales que usted conoce? Los 12. ¿Saben evaluar los 12? Saben evaluar los 12. ¿Saben interpretar los resultados de los 12? Saben interpretar el resultado de los 12. Esto, estimados, es lo que puede aparecer en su caso clínico final. Con esta terminología. Por eso es importante que ustedes manejen la escala de Seidel, que manejen los términos de déficit de sensibilidad, cuáles son las sensibilidades, los déficits de fuerza, cuáles son los nervios raquídeos, que se aprendan los números romanos, porque hay algunos, profe, ¿cuál era el 9? Y ahí colapsan, ya, entonces yo les pongo en el caso clínico, alteración del V nervio. ¿Y cuál es el V? No, profe, el 5 por último, ya, yo sé que a veces no lo repasamos, pero del 1 al 12 por último, ya, vaya ahí el tema de que se ponen tan nerviosos que se bloquean a veces, profe, ¿qué número es ese? Ya, puede ser el tercero, el cuarto, el sexto, etc. ¿Ya? Por eso les estoy mostrando esta imagen que tiene que ver con la neuropatía que estamos viendo ahora, pero en el caso clínico les puede tocar una neuropatía, una miopatía, un encéfalo, en este caso un accidente cerebrovascular, algún daño piramidal, que son las patologías que hemos visto. No voy a mostrar una patología que no hayamos conversado de su sintomatología general. ¿Ya? Entonces, para que vayan viendo que todas las clases de semiología que vimos y que algunos ocuparon para su disertación, ahora sí o sí las tienen que repasar todas. ¿Sí? Una de las clasificaciones que vamos a ver, y las voy a presentar ahora de forma bastante general nuevamente, es una neuropatía que se denomina neuropatía periférica, casi todas se dicen periférica porque afectan al sistema nervioso, simétrica aguda, cuando hablamos de esa característica que afectan ambas extremidades y en un tiempo corto de proyección. ¿Han escuchado del síndrome de Guillain-Barré? Bastante conocido post-COVID, algunos asociaban que una de las, y se asocia
que algunas de las secuelas neurológicas del COVID es presentar un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué se acuerdan de haber visto el Guillain-Barré? Por último, ¿dónde, en qué contexto lo vieron? ¿O lo leyeron algunos quizás? ¿A dónde afectaba más? ¿Dónde afectaba menos? Si una neuropatía, ustedes ya saben, afecta al nervio. ¿Sí? Y hay que separar después con otras enfermedades que vamos a ver más adelante, que afectan a la mielina, que son enfermedades desmielinizantes, que son otras. ¿Ya? Pero lo que hace es que el nervio en sí, el axón, se inflame, tenga periodos de complicación. El síndrome de Guillain-Barré, si no es tratado, puede tener complicaciones y posiblemente causar la muerte si es que no se controla. Pero ya actualmente, si se controla, se pueden tener etapas de remisión y después hasta ya volver a cierta normalidad. ¿Cuál es la característica del síndrome de Guillain-Barré? Todo lo que ustedes vieron, adormecimiento, debilidad muscular, etc. ¿Cuál es su característica principal? Es que es simétrica. Y cuando hablo de simetría, es que afecta a dos extremidades al mismo tiempo, de forma, esa es su gran característica, pero comienza de distal a proximal, de los pies hacia arriba. El paciente empieza a manifestar alteraciones en sus extremidades inferiores primero, que después comprometen todo el cuerpo. Y esa es la gran característica del síndrome de Guillain-Barré. Estos signos y síntomas parten desde los pies hacia arriba, adormecimiento y pérdida de movilidad de las piernas, rodillas, falta de fuerza. ¿Y cuándo se empieza a complejizar? Cuando este síndrome empieza a subir a la musculatura respiratoria o a la afección de los nervios intercostales. Porque si no hay un cuidado y si no hay un manejo clínico de todo lo que están viendo, pueden generar, como vimos con el Duchenne, complicaciones cardiorrespiratorias. Por lo tanto, tienen que ustedes tener claridad respecto a que este síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía como muchas que vamos a mostrar ahora, pero su diferencia es que es simétrica ascendente, si lo quieren reconocer de esa forma. Parte de arriba, o sea, de abajo hacia arriba. Y después empezamos a recuperar un poquito más la movilidad. He tenido varios usuarios con Guillain-Barré que han tenido buenas rehabilitaciones. Siempre que han tenido un buen apoyo kinésico y obviamente médico, porque esto tiene que tratarse con algunos padres. Pero ¿qué otras patologías a lo mejor ustedes conocen? Neuropatía periférica simétrica crónica. ¿Sí? La neuropatía o la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que se la ha visto en vivo ahí en los laboratorios con un colega que estaba estudiando con nosotros, la tenía y lo teníamos acá en vivo. Una neuropatía sensitiva dolorosa. ¿Sí? El síndrome del túnel carpiano, el síndrome del canal de Bouillon y todos esos síndromes de atrapamiento del nervio, pero les coloco el síndrome del túnel carpiano porque es el principal. ¿Quién pasa por el túnel carpiano? ¿Qué nervio es? El nervio mediano. ¿Ya? ¿Y qué función tiene el nervio mediano? ¿Ya? Entonces, nuevamente, yo sé que estamos ahí repasando músculos, pero después tengo que repasar nervios, ¿ya? Porque si viene un neurólogo y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una afección al nervio peroneo lateral profundo, o al superficial, o al glúteo superior, al glúteo medio, te dice, ya. Por último, por el nombre sabe que está por acá, pero hay dos. Inclusive, el nervio mediano se genera este atrapamiento por el movimiento de extensión, sabiendo que el nervio mediano va a inervar músculos flexores, aunque no tiene razón de ser. Cuando ustedes están ahí, métale rankeando mucho tiempo, digitando, escribiendo o en secretaría, porque son movimientos de las manos, hacen que el ligamento transverso se tense más de lo normal y comprima el nervio mediano, que el mediano no tenía nada que hacer porque estaba ahí, estaba flexionando los dedos. Entonces el paciente, me duele. Y ahí aparecen las enfermedades que son esta de acá, junto con el dolor de espalda, es una de las enfermedades que más odia la mutual de seguridad, ¿ya? Porque son las que van a ser producto del trabajo, enfermedades laborales, como se conoce. ¿Sí? Y también la parálisis facial o la parálisis de Bell. Yo creo que más de alguno ha conocido a algún familiar, algún conocido que ha tenido una neuropatía periférica, pero aquí se afecta al séptimo par craneal. ¿Cuál era el séptimo? Facial. ¿Ya? ¿El facial qué es lo que hacía? Inervar los músculos de la cara. Cara y El gusto de las dos partes anteriores. muy bien, porque el que me decía la masticación o la sensibilidad a la cara es el trigémino. Entonces tenemos que recuperar acá información, tenemos que saber que la parálisis facial puede ser central o periférica, supranuclear, infranuclear. Esta de acá la vamos a conocer en su tiempo, ¿ya? Inclusive algunas la van a ir viendo, por ejemplo esta de acá, neuropatía periférica simétrica crónica, es la de los diabéticos.
Esta de acá es quizás un poquito más rebuscada. Y estas son las neuropatías sensitivas dolorosas. Son las que, inclusive, que ustedes pueden haber tenido, las señoritas, no sé, los varones, pero después de usar un zapato que es muy alto, con quizás generar un cambio en su forma del pie, se lo sacan y van a aplanar el arco plantar y sienten como que uy, les pegó un tironcito, después se relajan, sería algo así. ¿Sí? Que es netamente al tacto. ¿Sí? Pero hay muchas más. Pero les dejé solamente acá como algunos ejemplos de las que ojalá posiblemente podamos empezar a profundizar más adelante. ¿Sí? Entonces, estimados, hasta acá serían los contenidos para la prueba teórica. Y se dieron cuenta de esto, voy a demorar un poquito, el caso clínico va a apuntar a algo como lo que vimos acá. ¿Sí? Información que usted va a tener que interpretar y darme a ustedes una respuesta con esa interpretación. ¿Sí? Lo ideal es que ustedes ya manejen cada escala que hemos visto, que sepan para qué sirve, sepan cómo se trabaja. El caso no va a tener muchos datos, porque es para terceros, y ese es como ya de un caso real. Ustedes van a tener un caso muy similar a lo que yo les pido a alumnos de más niveles superiores, pero con menos información. Eso no lo complejiza menos, sino que ustedes van a tener que interpretar menos cosas. Pero la información es igual. O sea, yo le estoy pidiendo algo de información igual que a su compañero tercero, pero aplicarlo de manera un poquito más superficial y ya después lo van a hacer un poquito más complicado. ¿Bien? ¿Dudas con respecto a algo más? Trabajo, las notas, aprovechando que tenemos nuestro último jueves entre comillas, porque el otro jueves ya, ¿sabían? Parece que no tengo idea. Súper perdido, me dijeron que un jueves era que... ¿Sí? ¿El 20? Ah, no, sí voy a poder. No tengo nada. Cuéntame. ¿Las décimas que había dado otra vez? Sí, las décimas todas esas las voy a pedir en la última semana, antes de que se vayan y todo. Los voy a ir llamando y que me den las décimas para yo ya actualizar todas las notas que donde yo vea, por ejemplo, en el caso clínico les fue más o menos, ahí las coloco. Si le fue bien en todas y no le sirve las décimas, no son heredables, no son transferibles. Nada por si acaso. Pero la décima no la tuviste. Tengo algunas yo y otras no, pues las firmas yo las tengo. Ah, Cuando hago trabajo tenía una firma que sobre todo la ocupamos en el primero, hay varios que firmé, varias cosillas por ahí. ¿Ya? pero eso No sé, se lo ¿alguna otra entregamos. duda? Aprovechando que estamos acá ¿No? en este stand-by. ¿Tú lo tenés?